En vivo en la pantalla de Canal 2, ya hablamos del certamen argentino de Doma y Folclore. Tenemos hoy como invitado a José Testoni, secretario general de CTA, provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va? Buen mediodía. Gracias por venir. ¿La primera vez que viene? A este lugar sí. Hemos estado cuando han cubierto actividades de CTA en Santa Fe, tantos años, pero no en el estudio. Así bueno, que... José, la recorrida se debe ¿a qué? Bueno, nosotros somos la CTA es una entidad de tercer grado del sindicalismo. Existen los sindicatos de base, las federaciones de rama del sector. En nuestro caso, la AMSAFE es el sindicato de base, la CETERA es la Federación Nacional de Docentes, y existen las centrales sindicales. En la Argentina hay dos centrales sindicales, la CGT y la CTA. Nosotros pertenecemos a la CTA de los Trabajadores, que es una entidad de tercer grado que tiene sus congresos regionales, provinciales y nacionales. Y el Congreso Ordinario Nacional es el 3 de octubre, una fecha importante porque estamos en un momento político importante de la Argentina, y los trabajadores también tenemos que discutir la política del país, porque nuestras actividades laborales quedan completamente atravesadas por esas situaciones, y vamos a realizar con ese motivo el día 20, el viernes que viene, 20 de septiembre, vamos a realizar el Congreso Provincial en la ciudad de Santa Fe. Y hoy hubo encuentros, que son precongresos, de las regionales de Vera y de San Justo. Por eso estamos aquí, hoy en San Justo, acompañando a Laura Valdés, a Jorge Atilio de Bon, a Palito, en la reunión que van a realizar ahora mismo en el local de ATE de la regional de CTA de San Justo. Bueno, hay que decir que en este caso, en este año tan particular donde económicamente se está atravesando un momento muy delicado, es fundamental el trabajo que llevan adelante ustedes. Sí, en dos sentidos. Nosotros, como sindicato que somos, como representantes de los trabajadores, tenemos que trabajar para mitigar los efectos de las políticas públicas, de las políticas económicas, y eso lo estamos haciendo. En distintos lugares de la provincia y del país, la CTA está reclamando, obviamente, en términos generales, una ley que... La emergencia alimentaria, que ayer se pudo avanzar en el Congreso de la Nación. Hay que decir que la Central fue una de las primeras que viene planteando esto, porque hay un sector importante en la Argentina que de vulnerable pasó ya a ser descarte, ¿no? Que ya no tiene ninguna posibilidad de resolver lo más elemental, y cuando falla la alimentación deja secuelas de por vida. Hay que tener en cuenta que la Argentina tiene el 50% de los niños viviendo en hogares pobres. Si esos niños no se alimentan bien en estos días, en esta primera infancia, eso va a dejar secuelas para toda la vida. Por lo tanto, venimos exigiendo esto. Pero no solo de pan vive el hombre, decía el dicho, ¿no? Y las centrales no solamente se tienen que dedicar a la emergencia y se tienen que dedicar a la cuestión coyuntural. Tenemos que también discutir las cuestiones de largo plazo, y creemos que es fundamental hacerlo. Si no, nos distraemos en la asistencialidad y no miramos qué es lo que está generando esa problemática. Y lo está generando la política. Estamos inmersos en un modelo económico nacional, también internacional, donde diría que los únicos que ganan son los que se dedican a la valorización financiera. Yo me animaría a decir, con todo respeto, ¿no?, que no ganan ni los empresarios de la comunicación, ni los del sector productivo duro, el que planta hierros en la tierra y fabrica cosas, ni el que planta, el que genera alimentos, el que genera carne, verdura. Tampoco ganamos los que estamos vinculados al Estado, ni hemos ganado en estos 4 años los que están vinculados a los servicios. Acá los que han ganado son los que tenían plata para hacer plata. ¿Sí? Y a tal punto es así eso, que hasta el que tiene poca plata, por ahí, en vez de usarla en el mercado interno, o comprar algo, o gastarla, o mejorar el esquema productivo, agarra y va a comprar $5. Y esto es una vergüenza, es una verdadera vergüenza, que un país invite a que lo único que genere riqueza sea el que ya tiene riqueza y lo genere en el mercado financiero, porque no estamos en contra de los ricos, estamos en contra de que la riqueza se haga con la bicicleta financiera. Esto ya pasó en Argentina y dejó un tendal de pobres, desocupados, destrucción del aparato productivo, persianas bajas de fábricas, productores quebrados, y vuelve a suceder por tercera vez. Hay una secuencia en Argentina del 76 al 83, valorización financiera con la dictadura militar, Martínez de Hoz, del 89 al 2001,
el Menem del arruismo, valorización financiera de la mano del ministro Cavallo, y ahora nuevamente valorización financiera de la mano de Macri. Nunca fue bueno como modelo económico, ¿no? Después uno tiene un montón de otras discusiones para llevar adelante, y mucho menos desde la perspectiva de los trabajadores, que dependemos de un mercado productivo que emplee gente. Los bancos no emplean gente, es más, cada vez más desemplean más porque ponen cajeros automáticos y hasta lo que hacía el hombre ahora lo hace una maquinita, y lo que antes había que hacerlo yendo al banco. Con los peajes en cualquier momento, digamos. Podrían ocurrir si peleamos para que no suceda, porque si hay una donde actividad... uno tira la moneda directamente y... Exactamente, no van a bajar, no bajan los peajes por eso. Los peajes van a seguir siendo caros, pero lo que pasa es que en lugar de... Claro, pero sin gente. Nosotros tenemos que intentar tener un sistema donde el hombre sea lo principal. La economía está al servicio del hombre, no al revés. No el hombre al servicio de la economía. Si no hay seres humanos que satisfagan sus necesidades, explíquenme, digamos, qué estamos haciendo, ¿no? Y creo que en eso el movimiento obrero, nuestra central, las otras centrales, todos los que estamos organizados tenemos una tarea muy importante, que es discutir qué escenario queremos a futuro y tratar de trabajar para que el menos peor, si se quiere, de los escenarios sea el que se construya en los próximos meses a partir del voto de los argentinos, pero también de lograr mejores escenarios, discutir qué cosas vamos a hacer para que en esos escenarios se recupere tanto de lo perdido en estos años. Obviamente que eso será la temática que va a tener el Congreso. Así es, sí, nos tenemos que dedicar a eso, porque tenemos organizaciones como ATE, como ANSAFE, que se dedican muy bien a lo sectorial, y hacen bien, digamos, al concurso, a la titularización, al pase a planta, al salario. Tenemos discusiones, hay cosas que nos va bien, cosas que nos va más o menos y cosas que nos va mal, pero tenemos organizaciones sectoriales que se ocupan de los sectoriales. La discusión es quién se ocupa de lo general, porque hay mucho trabajador aquí en San Justo, en Vera, en Santa Fe, en todo el país, que no tiene representación sindical. ¿Y quién se dedica a ellos? Entonces, diría que la mayoría. La población económicamente activa en la Argentina es de 20 millones de personas. La población con empleo no llega a los 10 millones. La población sindicalizada no llega a los 5 millones. Entonces hay 15 millones de trabajadores que no tienen representación sindical. Para eso tenemos que estar las centrales, para coordinar lo de los trabajadores, que tenemos organización sindical, con el resto de la clase trabajadora que no tiene representación y en muchos casos no tiene empleo. Entonces, coordinar y llevar adelante debates políticos que nos permitan no equivocarnos colectivamente, porque a mí me puede convenir individualmente una cosa u otra, pero no importa lo que me conviene a mí. Los trabajadores tenemos que pensar colectivamente, tenemos que pensar como clase, qué le conviene al país, qué le conviene a la clase trabajadora, y impulsar que se elija esa opción. Y por otra parte, dentro de las opciones, construir proyectos, alternativas, ideas, iniciativas que nos permitan poner en una mejor situación a nuestra gente, ¿no? Eso no va... los empresarios, los gobiernos no actúan por generación espontánea, actúan cuando hay sectores sociales, sindicales que reclaman y orientan la salida. Nosotros somos reclamadores, pero no queremos ser meros reclamadores, queremos discutir la política, llevar ideas y pensar una Argentina, un San Justo, una Santa Fe más inclusiva, bueno, donde ganemos todos, ¿no? No nos está conviniendo esta sociedad tan desintegrada, con tantos pobres, con tantos desocupados. No creo que sea el deseo de nadie. A veces estamos muy ensimismados, mirando nuestros propios problemas, pero hay que ver que alrededor hay mucha gente que se cae, y eso nos golpea a nosotros. A los trabajadores nos golpea seguro. José, creo que a los empresarios locales, cuando se cae el mercado interno, también los golpea. La verdad que una charla muy interesante con usted. Creo que cambia también un poco la imagen, porque lo que vemos a nivel nacional de los sindicalistas, por allí como que van al choque entre periodistas, sindicalistas, la gente y demás. Ha sido una charla muy amena y creo que mucha gente ha quedado atrapada con lo que ha mencionado, con la tranquilidad, la claridad y el hecho de buscar una salida en conjunto para todos. Yo creo que no siento ser una excepción de esto. Uno es alumno de grandes dirigentes como Hugo Yasky, el secretario general de la CTA, que realmente siempre ha trabajado a nuestra central con estos conceptos, ha orientado a la central de los trabajadores a ser una herramienta de lucha cuando hay que luchar, pero fundamentalmente a ser una herramienta no partidaria, pero sí política de los trabajadores para construir una sociedad diferente. Me parece que hay que hacerlo. No se le puede pedir a los individuos que
lo logren. Solamente se le puede pedir a las grandes organizaciones que lo logren. Y acá tiene que haber, nosotros no nos gusta muchas veces cuando se habla de pacto social, pero sí tiene que haber diálogo social. Porque pacto es decir, esto es lo que hay que hacer, estén todos de acuerdo, firmen abajo. Bueno, no, paremos. Tiene que haber diálogo social. Diálogo social tiene que haber, porque los empresarios nacionales perdieron mucho. O sea, para Argentina es uno de los países, uno de los pocos países del mundo que tiene industria automotriz, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a mirar los grandes países, pero no todos los países tienen industria automotriz. Argentina tiene industria automotriz hace 60 años. La Mercedes-Benz, su primera planta fuera de Alemania la puso en Argentina. O sea, no es cualquier país la Argentina, quiero decir. Sin embargo, de ser un país que hace poco tiempo fabricaba 1 millón de unidades para el consumo interno y para el mercado internacional, pasó a tener en ejecución casi el 40% de su capacidad productiva. Esto es un desastre. En pocos años, en 4 años, cayó de 1 millón a 400.000 unidades. No saben si van a llegar a producir 400.000 unidades. Eso es un desastre. Eso es un desastre para los trabajadores del sector automotriz, del neumático, para el que vende nafta, para el concesionario de autos. Eso hay que advertirlo, y eso es fruto de estas políticas que volvimos a caer en esta tentación de salir todo detrás del dólar, detrás de las tasas, detrás de la especulación, y olvidarnos de poner fierros en la tierra y generar empleo, generar riqueza, generar, bueno, en definitiva, algo más de bienestar en el conjunto de la sociedad. Algunos creyeron que peleándose con los trabajadores, recortándoles derechos, iban a tener mayores ganancias. Mucho empresario perdió por eso, porque cuando el trabajador no tiene plata en el bolsillo, no compra. No. Y si no compra, el 80% de la economía argentina se deteriora o se paraliza, porque el 80% de la economía argentina depende del mercado interno. Y hay un 20% que exporta. Bueno, eso estarán bien. El resto estamos todos mal. José, muy amable. Muchas gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes. Bueno, y obviamente invitar a toda la militancia de AMSAFE, ATE, de toda la CTA, a estar atentos a estos debates de la Central de Trabajadores Argentinos, y también invitar al resto de los trabajadores que nos están escuchando, que no tienen representación, a acercarse a la CTA. La CTA es un buen paraguas sindical para que los que no tengan organización la empiecen a tener. Nos vamos a la pausa, estamos en vivo, ya hablamos del certamen argentino de Doma y Folclore, ¿eh?